¿No te pasó que estuviste engripado y un tío, abuelo o amigo te recomendó para curarte rápido tomar tal medicamento sin saber el efecto que tiene en tu cuerpo? Si te pasó esto, créeme que aunque parezca una acción inofensiva, en realidad es un tema preocupante en el sistema de salud. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Vitales. Hoy nos adentramos en una práctica silenciosa y peligrosamente normalizada, la automedicación descontrolada, cuando la solución se convierte en el problema. En un mundo que no para, nos damos tiempo para escuchar y entender. Bienvenidos a Voces Vitales. Bueno, para solucionar todos estos temas que tenemos pensados durante el capítulo, tenemos acá al doctor Merino. Si quiere usted, preséntese. Como no, buenas tardes. Mi nombre es Luis Merino, soy profesor titular de la Cátedra de Microbiología, Parasitología y Inmunología de la Facultad de Medicina y además soy profesor titular de Metodología de la Investigación de la misma facultad. Bien, ahora también está haciendo un curso justamente sobre antibioticoterapia. Microbianos, bien. Exactamente. Junto con la Sociedad Científica de Estudiantes de la Salud, estamos organizando junto con otros dos profesores este curso sobre el uso racional de los medicamentos, básicamente porque sabemos que es un problema bastante importante en este momento y que si no se toman medidas se va a ir empeorando. Justamente con esto, ¿qué usted diría que es la automedicación en la población, en familiares, en lo que sea? Bueno, la automedicación es cuando un paciente, una persona, se autoadministra un medicamento de cualquier tipo, ¿sí? O sea, puede ser un analgésico, o sea, un antiinflamatorio, algo para bajar la fiebre, algo para frenar una diarrea o un antibiótico, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que si uno toma, por ejemplo, un medicamento sin orden médica para bajar la fiebre o para calmar el dolor de cabeza, es como que puede llegar a hacerse daño personalmente, es un daño para la persona, ¿sí? Está mal, no debería. Pero si uno toma un antibiótico, por ejemplo, un antiparasitario o cualquier medicamento dirigido a tratar una infección, el problema no solamente es para el paciente, la persona que lo está tomando, sino que también para la comunidad, porque esas bacterias, esos virus, esos hongos, esos parásitos que tiene la persona pueden hacerse resistentes y pasan de la persona a otras personas, a un animalito, si uno tiene una mascota, por ejemplo, un perrito, un gato, le pueden pasar al ambiente, a otros animales. O sea, ese es el problema. La automedicación es mala con cualquier medicamento, ¿sí? Se ve agravado con el tema de cuando queremos tratar una supuesta infección, ¿sí? Y nosotros mismos tomamos un medicamento que no nos recetó el médico. Explicado así de forma sencilla, si puede, cómo una bacteria, un virus o algo se hace resistente al medicamento que en algún momento fue específico para esto. Bueno, vamos a aclarar que normalmente hay bacterias, hay microorganismos que son normalmente resistentes a algunos antibióticos, porque esa es su naturaleza, así lo decidió, ¿sí? Pero hay otros que no, que son sensibles y por eso se crea un antibiótico para tratarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay veces que estas bacterias sufren lo que se llaman mutaciones, o sea, cambia algo en su material genético, ¿sí? ¿Qué hace? Que ese antibiótico que antes era útil ya no lo sea más. ¿Sí? Ese es un mecanismo. O sea, no es que el antibiótico hace que la bacteria sea resistente, sino que la bacteria se hace resistente por otro mecanismo y entonces el antibiótico ya no es efectivo. Lo que puede pasar también, que una bacteria que es resistente le pase a otra esa capacidad de ser resistente. Eso también se da. ¿Sí? O sea, como que le contagia la resistencia. Este era sensible, la resistente le pasa la resistencia. Esa es otra de las formas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Esa bacteria que se hace resistente, cuando uno le da un antibiótico a la persona o al animal, mueren todas las sensibles y quedan justo esa que se hizo resistente. ¿Sí? Eso se llama presión o de selección o selección, presión selectiva. O sea, uno hace una presión con ese antibiótico para limitar las bacterias sensibles y empiezan a aparecer con mayor cantidad las que son resistentes, porque sobrevivieron. ¿Sí? O sea, eso quiero que quede claro. A veces uno dice, el antibiótico que tomé la hizo resistente. No,
La bacteria ya se hizo resistente por otro mecanismo, lo único que hizo el antibiótico es destruir las que eran sensibles, ¿sí? Y entonces empiezan a proliferar las que son resistentes. Es presión selectiva por un uso inadecuado del antibiótico, ¿sí? Después podemos hablar de cuándo es un uso inadecuado. ¿Sí? Claro. ¿Usted cree que la publicidad de medicamentos que hay, digamos, en la televisión o redes sociales hace que nosotros tengamos la confianza de automedicarnos más, digamos, sin receta, así más seguido? Sí, no solamente la publicidad sobre medicamentos, ¿sí? Normalmente es raro que haya bueno, hay, por ejemplo, los antifúngicos, sí, sí, tenemos mucha propaganda de antifúngicos contra cándidas o contra hongos que producen infecciones en las uñas que hay en televisión. No tantos medicamentos para destruir bacterias, sí, pero muchos, para hongos hay muchas propagandas, y que obviamente estos medicamentos son de venta libre, porque si no, podrían hacerla, sí, no debería ser, ¿sí? Porque se supone que cualquier medicamento para tratar una infección debería ser de venta bajo receta. Pero también hay otras cuestiones que indirectamente hacen mal, que son todas aquellas curas mágicas, ¿sí? Vieron que dicen que el té de no sé cosa, que no está probado, o tomar agua de mar me cura todos los males, y muchas veces, en vez de hacer bien, hacen mal. Si nosotros tomamos el agua de mar, no es algo de lo que la La, potabilicemos, no es agua potable, es como que tomemos el agua de un charco, ¿sí? incluso peor. Porque encima tiene un montón de sal y quienes son hipertensos. O sea, tienen un montón de bacterias, un montón de microorganismos que incluso nos pueden enfermar. Y no sabemos si esos microorganismos que están en el agua mar no son resistentes a los antibióticos que después podríamos tomar para tratar una infección. ¿Se entiende? O sea, por algo hay tantos estudios para desarrollar medicamentos. Un medicamento no es que sale a la venta inmediatamente. Es como las vacunas, tienen todo un proceso. ¿Sí? Primero se hacen estudios de laboratorio, primero más estudios teóricos, después de laboratorio, después se prueban en microorganismos, después se prueban en algunos pacientes para tratar infecciones que no tienen otro tipo de cura y después recién salen a la venta. O sea, son muy controlados. Eso es lo importante. Eh, Justamente con esto, ¿cómo haríamos para no solamente la población médica que se interese en querer enseñar a las personas cómo prevenir estos casos, cómo hablar a la población sobre por qué no debería? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como alumnos, como docentes y también si hay un hijo que le dice a su abuela, cómo le debería explicar y por qué? Bueno, muy buena tu pregunta. En primer lugar, porque por eso estamos acá. Sí, ¿Sí? Ustedes como estudiantes de medicina y como futuros profesionales de la medicina, eh, deben no solamente curar, prevenir, sino que también educar. ¿Cierto? Entonces uno le debería decir, no solamente en el ámbito profesional, o sea, cuando uno está en el consultorio, sino que cuando está hablando con los familiares o cuando está hablando con los amigos, ¿sí? Pero es muy importante que así como nos enseñan a lavarnos las manos, ¿sí? Que hay que lavarse las manos, o en la época de la pandemia que había que usar el barbijo, que había que usar el alcohol en gel, yo creo que el tema del uso racional de los medicamentos debe hacerse desde el jardín de infantes. Así que cuando ya los niñitos ya empiezan a adquirir hábitos, ¿sí? Así que no sé, ¿por qué? Porque lavarse las manos también previene la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque nos enfermamos menos. claro, Las previene los vacunas, contagios. claro, las vacunas, el contagio entre gente, por ejemplo, ¿sí? O entre el animalito y las personas, o entre la tierra, porque hay bacterias que son diferentes y que están en la tierra. O sea, hay ciertas medidas que uno tiene que enseñarlas de chiquitos a los niños, ¿no? Bueno, y después repetirlos, porque no tiene sentido que le enseñemos en el jardín de infantes, pues en la primaria no se puede más y en el secundario no se puede más. O sea, es un tema que debería ser este, muy difundido en la población, así como el uso de cinturón de seguridad, o que las vacunas salvan vidas, o que lavarse las manos previene enfermedades, ¿sí? Yo creo que es muy importante. Y esto que ustedes hacen para difundir este tema es Parte. muy importante, es parte de la solución. Justamente durante toda la carrera nos hablan de todo este tema de hablar a la población de que no hay que consumir antibióticos, tampoco AINES incluso. Pero de todas formas, en el curso que estamos haciendo se ve que las estadísticas suben incluso de las bacterias resistentes. ¿Por qué cree que se debe eso? ¿Sigue siendo por la falta de desinformación de la gente, la falta de importancia? Sí, una mezcla de todo. Nosotros, por ejemplo, vimos que durante la pandemia de COVID, saben que hubo muchísimos pacientes internados. A esos pacientes internados se les internaban porque tenían la infección con el SARS-CoV-2, con el
tenían la enfermedad, pero se les daba muchísimos antibióticos para prevenir infecciones intrahospitalarias o para, digamos, curar esas infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Esa gran cantidad de antibióticos que se dio durante la pandemia en los pacientes que estaban internados, ¿qué hizo? Ejerció una presión selectiva, como yo les decía, ¿sí? Y entonces así es como aumentó muchísimo, se vio un aumento brusco entre 2000, del 2019 en adelante, en 2020 a 2022, 2023, se evidenció un aumento en la resistencia. Justamente esa es puede ser una de las causas. O sea, el uso masivo de antibióticos, ¿sí? Después, el hecho de que, por ejemplo, puede ser que la gente cambió su actitud en cuanto a que comienza a tomar un antibiótico, se le van los síntomas, empieza a sentirse mejor y deja de tomar el antibiótico, ¿sí? Por ejemplo, tengo una faringitis, ¿sí? Me duele la garganta, el médico me dice que tome este antibiótico, yo lo tomo, claro, a las 24 horas me siento bien, al día siguiente me siento bien y digo, no lo tomo más. ¿Qué pasa? Algunas bacterias se murieron, me bajaron los síntomas, ¿sí? Pero muchas bacterias quedaron vivas y muchas de esas que quedan vivas pueden ser que sean resistentes después. Un ejemplo de una enfermedad que es común, un dolor de garganta, la faringitis, pero puede ser una infección urinaria, por ejemplo, ¿sí? Una diarrea. Si bien la mayoría de las diarreas no se tratan con antibióticos, hay casos donde sí hay que tratar con antibióticos dependiendo de si es un bebé pequeño, por ejemplo, un paciente que tiene alguna enfermedad que le pueda complicar la evolución de la enfermedad, de la Claro. infección, de la diarrea, ¿no es cierto? Entonces, eso también, suspender los antibióticos antes de que se termine el ciclo y de toma también es un problema. ¿Cuál es otro problema? Que yo suspendí el antibiótico y me quedaron pastillitas o me quedó grave. Entonces, cuando aparece alguien, algún familiar, no, toma esto que yo tomé, Me sirvió y a vos te me va a sirvió para la servir. infección urinaria, y no sabemos, pues si nos hizo un estudio de laboratorio, no sabemos si esa bacteria no es sido resistente, ¿sí? A ese antibiótico. Claro. Entonces, eso puede ser que esté también ejerciendo una presión selectiva sobre las bacterias y otra vez aparece resistente. O sea, como ven, hay muchas Muchas cosas. causas, ¿sí? Y uno no puede, digamos, atender a todas, pero de a poquito, ¿sí? Uno tiene que ir, es como el granito de arena de cada uno, ¿no? ¿Ah? O sea, uno sabe que, por ejemplo, para no tener una infección gastrointestinal, o sea, no tener una diarrea, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, lavar los alimentos, lavarse las manos, no cortar la carne cruda Junto con las con verduras. el mismo cuchillo que voy a cortar las verduras, cosas así, usar la misma tabla. O sea, son La prevención. pequeñas cositas de prevención. Esto también es prevención, ¿sí? Sabes de que si yo creo que me siento mal y creo que tengo una infección, voy al médico y el médico me tiene que prescribir la antibiótico. ¿Sí? O sea, la prevención no es solamente hablar sobre no tomes este antibiótico, sino es solamente muchos pasos antes, como decía usted, de lavarse las manos, la contaminación cruzada. Son muchas las Exactamente, cuestiones las que podemos hacer. exactamente, porque ustedes saben que la mayoría de los antibióticos son usados en medicina veterinaria. Casi el 75% de la producción de antibióticos, fíjense, un 25% o un 20% en humanos y entre un 5 y un poquito alrededor del 5% en agricultura. Porque, ojo, a las plantas también se las trata con antibióticos, porque hay bacterias que destruyen, por ejemplo, los tomates, la cebolla. Entonces, se le da antibióticos a esas plantas. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona toma un antibiótico, toma la pastillita, toma el jarabe. Cuando uno le da a un animal, ¿dónde lo pones? En el alimento o en el agua, ¿sí? Y el animal no Para sus consume todo el soldados. alimento ni consume todo el agua y eso pasa al ambiente también. Lo mismo pasa con los vegetales. Si uno riega una planta con agua, con antibiótico, ese antibiótico algo queda en la planta, pero el resto pasa al ambiente, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros podemos estar consumiendo un vegetal mal lavado con una bacteria resistente o un animal, ¿sí? Que fue mal faenado que tenga una bacteria resistente. O sea, ¿Pueden afectar esas bacterias justamente al cuerpo humano? sí, por supuesto, porque o sea, hay muchas bacterias, las que llamamos zoonóticas, que son bacterias que producen infecciones en animales y en humanos. Pero hay otras que producen infección en humanos, pero que en el animal no, pero están como instaladas, están como colonizando lo que llamamos la microbiota habitual, están por ejemplo en el intestino del animal. Al animal no le hace nada, ¿sí? Pero al humano sí. ¿Tá? Entonces muchas veces ese alimento, esa bacteria resistente al antibiótico que está en el animal normalmente, puede pasar al ambiente o puede pasar a las personas. Y o sea, es toda una cadena. Ustedes habrán escuchado hablar de una salud, ¿sí? Que es un tema que se está tocando desde hace muy poco, en realidad, y que dice que no existe una salud humana, una salud animal y una salud ambiental, sino que estamos todos entrelazados
vivimos todos en el ambiente, en contacto con animales, en contacto con alimentos, con el agua, con el suelo. ¿Sí? O sea que tenemos que atender a todo ese conjunto de factores Hay que que pueden mantener estar. el equilibrio. Sí. Exactamente, exactamente. O sea, son varios los actores que tienen que actuar, ¿sí? Desde los gobiernos y desde la sociedad misma, individualmente. Para evitar, digamos, esta automedicación, que es muy común, ¿qué hacemos si, por ejemplo, nos duele la cabeza, tenemos fiebre o dolor de garganta, que ya no tenemos quizás, no vamos y acudimos directamente a un médico, sino que recaemos en lo que nos recomendó un vecino o algo de tomar una pastilla cualquiera sin saber estos efectos, digamos? ¿Qué se puede hacer? No tomar. No tomar nada más. Básicamente, no tomar nada y decir, bueno, espero si se me pasa. Si no se me pasa, y voy al médico y que el médico me diga, porque, ojo, hay veces que las infecciones son por virus, ¿sí? Y los virus, salvo raras excepciones, no se tratan con medicamentos, con antibióticos, con antivirales, ¿sí? Porque el virus influenza sí, el de la gripe sí, se puede tratar en los casos graves, o el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH también, o citomegalovirus. Hay virus que se pueden tratar, pero son contaditos con los dedos de la mano. Y muchas de las infecciones comunes, ¿sí? Por ejemplo, una faringitis, una diarrea, son producidas por virus. O sea, por más que yo le dé antibiótico a ese paciente, Efecto. no le va a hacer efecto. Sí, aparte sabemos que las virosis, si el paciente tiene una inmunosupresión o tiene una enfermedad de base, y vieron que dice, se cura con antibióticos en 7 días y sin antibióticos en una semana. Sí. Es lo mismo, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque son infecciones autolimitadas. Lo que se suele dar es un tratamiento de sostén, que es algo para Tratar los la síntomas. fiebre, claro, para tratar los síntomas, claro. Que el paciente no se deshidrate si es una diarrea, tomar un antiinflamatorio, un analgésico si el dolor de cabeza es muy fuerte, digo, o la inflamación de la garganta, pero y para eso están los médicos, ¿sí? Para eso estudian, para prescribir Justamente. antibióticos, antivirales, antiparasitarios y antifúngicos, ¿sí? O no prescribirlo, decir, no, en este caso Claro, yo justamente. entiendo que muchas veces el paciente va a la consulta y quiere que le dé algo, ¿no? Porque me duele mucho la cabeza. Si no, y bueno, el médico no me dio nada, me tomé una moxi, pero es duro, ¿sí? ¿Sí? Y ahí está, ahí empezó el problema. ¿Qué tan ético es darle algo falso a nuestra señora? Y ahí empezó, sí, un placebo, Placebo. de última, ¿sí? Que muchas veces el efecto placebo es más fuerte Sí, que el sí, efecto del sí. medicamento, ¿no? O sea, que Justamente. realmente tiene mucha influencia también en la sintomatología. Hay muchas patologías que en un principio se trata con los antibióticos de amplio espectro. Eh, ¿Hasta qué punto es bueno hacer esto? Entiendo que hay patologías que por ahí, por urgencia, se necesite, pero hay otras que se necesitan test caros y de todas formas se lo trata con amplio espectro. ¿Hasta qué punto es correcto? Bueno, es correcto hasta que uno tiene el resultado del laboratorio, ¿sí? Cuando uno va al médico y él tiene una enfermedad bastante complicada, el médico no va a esperar el resultado del laboratorio, le va a pedir, por ejemplo, un cultivo de orina, un cultivo de sangre o de lo que sea, ¿sí? Entonces, mientras tanto, si el médico ya sospecha que es una infección bacteriana, le va a dar un medicamento. Eso se llama tratamiento empírico, o sea, ¿qué quiere decir empírico? Basado en la experiencia, ¿sí? Hay protocolos donde dicen, por ejemplo, la infección urinaria, de manera empírica, se debe tratar con tal o cual antibiótico, ¿sí? De acuerdo si es una embarazada, si es un niño, si es un paciente que tiene insuficiencia renal, de acuerdo a la característica del paciente. Eso es empírico. ¿Hasta cuándo se usa ese tratamiento empírico? Pues por ahí generalmente se hace con una droga que puede ser, como decir, de amplio espectro, que abarca muchísimas bacterias, hasta que esa muestra va al laboratorio, el laboratorio le hace lo que nosotros decimos un antibiograma, que es para ver a qué antibiótico es sensible, a qué antibiótico es resistente, y con ese antibiograma, entonces el médico puede lo que llamamos rotar la medicación y cambiarle a uno que sea de menor espectro, uno más barato, uno que produzca menos efectos secundarios, o sea, que no sea tan tóxico, ¿sí? Lo que nos llamamos ajustar la medicación. ¿Sí? Muchas veces lo que se hace también se llama desescalar, es decir, de un antibiótico de amplio espectro se baja uno a una escala menor, un antibiótico que sea más específico sobre la bacteria que está produciendo la infección. Eso es importante. Pero siempre el tratamiento empírico trata de cubrir las bacterias más frecuentes, de acuerdo a la sintomatología del paciente, de acuerdo al lugar, de acuerdo a si el paciente está internado y dónde, ¿sí? O si el paciente es un paciente como llamamos ambulatorio, o sea, fue un consultorio externo, la consulta porque normalmente
las bacterias que están en la comunidad, como decimos cuando un paciente viene con infección de la comunidad, es muy raro que tenga de entrada una bacteria que sea resistente a todos los antibióticos. Cuando si el paciente está internado, sí es probable que se infecte con alguna de ellas. ¿Existen algunos proyectos que usted crea que merecen un reconocimiento, una mención en la población sobre justamente esto, sobre prevención de bacterias resistentes, una prevención sobre eso? Mira, no veo muchas campañas en televisión, en radio, sí, sí hay entrevistas, ¿no? Se ve también bueno, en las redes muchas veces la Organización Mundial de la Salud dice que para el año 2050, si no se toman cartas en el asunto, si no se controla la resistencia antimicrobiana, eh, las muertes por bacterias multiresistentes van a ser mayores que las muertes, por ejemplo, por cáncer o por enfermedades cardiovasculares, que son de momento las más frecuentes, ¿no es cierto? Pero son así como muy aisladas las campañas, ¿no? Yo no veo que haya como mucha difusión, ¿no? Debería darse como uno podría salir desde la universidad también a hacer campañas de extensión, como se hacen campañas de vacunación o de prevención de, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual, ¿sí? También se ha visto que, por ejemplo, una bacteria que produce infecciones de transmisión sexual muy frecuentes, como son las Neisseria o el gonococo, ¿sí? Se están haciendo resistentes a los antibióticos. Entonces, también es importante el tema del uso profiláctico, por ejemplo, para evitar el contagio, ¿sí? No hay tanta difusión Yo sobre noto que este no hay tema. tanta difusión, ¿sí? Quizás esté equivocado, pero no noto, obviamente, así como ustedes me invitan también de alguna radio, de la televisión, de algunos periódicos también, para que se difunda este tema. O sea, yo creo que se está empezando a hablar, cada vez es mayor. Desde las universidades se están estudiando mucho también las bacterias resistentes. Nosotros tenemos becarios, por ejemplo, de la Facultad de Medicina que están trabajando en resistencia antimicrobiana, básicamente, por ejemplo, en efluentes cloacales, ¿sí? Bacterias que están en los efluentes cloacales que se vierten al río, y en animales de compañía, en animales silvestres, para ir viendo cómo está la situación en aquellos lugares donde normalmente no se estudia. Se estudia mucho en personas, ¿sí? Sobre todo en personas que están internadas, pero si en animales no digo que no se estudie, pero sobre todo en animales sanos se estudia poco. Se estudian más en animales que están, por ejemplo, que van a una clínica veterinaria con una infección, ¿no? Que sería el equivalente a un paciente que va al médico, ¿no? Pero no en la población general de animales. Y eso estamos estudiando para ver cómo está la situación en esa población que supuestamente no está sometida a esa presión selectiva de los antibióticos. Eh, ¿Qué síntomas pueden empeorar o disfrazarse con esta automedicación aparte de la resistencia antimicrobiana, digamos? Bueno, si yo, por ejemplo, tomo un antibiótico que no me, que lo único que hace es voy a aclarar algo antes. Hay antibióticos que matan a las bacterias y hay otros antibióticos que se llaman bacteriostáticos que las detienen, ¿sí? Entonces, si yo tomo un antibiótico que mata a la bacteria, quizás no haya un daño posterior porque las bacterias se murieron. Pero si yo tomo uno de los que se llaman bacteriostáticos, que me frena la bacteria, no me la mata, me frena, y dejo de tomar ese antibiótico, ¿sí? Como que me curé de la enfermedad y puedo estar transmitiendo esa bacteria, ¿sí? A otra persona, ¿sí? Entonces como que se enmascara como que la enfermedad está curada, pero no está curada, ¿sí? Yo eliminé una bacteria que estaba como frenadita, como dormida, ¿sí? Y entonces cuando dejo de darle el antibiótico, esa bacteria empieza a crecer de vuelta, ¿no? Entonces como que estoy enmascarando una... Incluso más Es peligroso. como cuando digo, bueno, tengo fiebre, tomo un analgésico y sí, o un antifebril, ¿sí? Me pasa la fiebre, pero la enfermedad sigue. Sí, no, porque lo estoy tratando el signo o el síntoma, no estoy tratando a la enfermedad. Es lo que decía, es incluso más peligroso, como pasaba con el COVID. Las personas asintomáticas eran las que más terminaban contagiando, básicamente. Claro, porque al no tener síntomas pensaban que estaban sanas, ¿sí? O bueno, me empezaba a doler la cabeza, tomaba un medicamento, me pasaba el dolor de cabeza o el dolor de garganta y yo pensaba que estaba curado, ¿sí? Entonces no me cuidaba más, no cuidaba de transmitir nada, pero en realidad la enfermedad queda como solapada, como escondida, ¿no? Detrás de ese síntoma que yo borré, ¿no? Pero la enfermedad sigue. Entonces, por eso les digo que supóngase que alguien tiene una infección urinaria que tiene síntomas que son muy molestos, ¿sí? Levantarse a cada rato para ir al baño, ardor, digamos, feo olor en la orina, ¿no? Entonces uno dice, bueno, empiezo a tomar el medicamento que me dio el médico, ¿sí? Me pasan todos esos síntomas, ¿sí? Lo que sentía,
¿sí? Pensás que estás curado. Entonces estoy curado, ¿para qué voy a seguir tomando? ¿Sí? Pero no, Y es muy común eso. y es muy común, ¿sí? Si a mí me dicen, tienes que tomar una semana, y tengo que tomar una semana. ¿Por qué? Porque se estudió que ese es el tiempo que se necesita para eliminar todas las bacterias que pueden estar produciendo la infección urinaria, ¿sí? O sea, todo eso está estudiado. O sea, ustedes en fármaco, en clínica, van a ver que, o sea, que no es que le doy tal medicamento, no, le doy tal medicamento en tanta concentración, en tantas dosis, durante tantos días. Hay algunos que son monodosis, que con tomar una sola vez es suficiente porque existe lo que se llama efecto postantibiótico, y decir que el antibiótico queda mucho tiempo dando vueltas en el organismo. ¿Sí? Entonces, una monodosis, o sea, una sola toma, suficiente. Pero hay otra que es una cada 24 horas, otra cada 8 horas, ¿sí? Cada 6 horas o lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso está estudiado, entonces eso hay que respetar. ¿Sí? Hablando hoy de una salud también, ¿cómo desecharíamos estos antibióticos? Porque muchas personas, como usted dice, deja de tomarlos, incluso compra de más por alguna forma, le dan, consigue. ¿Cómo se desecharían? Porque está la típica de tirarlas del inodoro, pero ya estamos hablando de contaminación de las aguas, de las Sí. cloacas. Bueno, ese es un grave problema, ¿sí? No solamente un problema a nivel domiciliario, o sea, ¿qué hago yo con los medicamentos que ya no tomo más? Sino que ustedes imagínense Los hospitales. en los hospitales, las clínicas, en las veterinarias o en las farmacéuticas. Cuando se vence un medicamento lo tienen que tirar, ¿no? Normalmente, lo más recomendable es incinerar, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos? Nosotros no podemos incinerar. Entonces, justamente yo estaba pensando, ayer hablaba con una colega, estaba pensando, tenemos que implementar un sistema como con las pilas, ¿sí? De poner en algún recipiente que sea este, hermético, que sea bien cerrado, no que está lleno, que sea resistente, hasta ver qué hacemos con eso. Pero no tirar todo, sino que sacar la pastillita o el jarabe, ¿sí? Colocarlo en ese recipiente y todo lo que sea papel, plástico o vidrio, desecharlo como Lo normal. algo normal, ¿sí? Claro. No meter todo junto, pues si eso va después Junto con todo lo otro es más, claro, ¿sí? Entonces, más concentración. es una de las formas, ¿sí? En algunos casos yo sé que existen algunas farmacias que reciben medicamentos si uno quiere, pero bueno, uno cada vez que vaya, no va a ir juntando, ¿no? Lo ideal, y ya lo planteamos en la provincia del Chaco, para ver si se puede hacer, es hacer un lugar de recolección. ¿Sí? Así como se hace, vieron que en las plazas están para tirar Claro, los reciclar. plásticos, las botellas y los vidrios, los cartones, bueno, hacer algo así. Colocar un lugar, entonces, bueno, yo tengo un montón de medicamentos porque estaba tomando mucho, o mi perrito estaba tomando estaba recibiendo estos medicamentos, no los uso más, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Dónde puedo ir a tirar? ¿No? Eso es, pero es realmente un problema muy grave y que no se está solucionando. No se está solucionando. Hoy que no hay nada así, ¿qué recomendaría usted? Tirar un frasco, por ejemplo, de vidrio que no se van a... Claro, sí, bueno, un frasco de plástico, si eran en algo que sea durito, sí, que sea fácilmente rompible, y entonces ir tirando todo ahí, todo lo que sea el medicamento en sí, como le digo, el Sí, sí, papel, eso lo pueden tirar a la basura común o tipo reciclarlo, sí, llevarlo a reciclar. El papel es plástico, y si tengo un jarabe, vuelco el líquido, poniendo un jarabe que se llama antibiótico, sí, ¿no? sí. Y el vidrio lo puedo llevar a donde se tiro todo lo de vidrio, ¿no? Y bueno, cuando se llena eso, puedo averiguar ¿Dónde a ir? dónde llevarlo. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo como 4 recipientes llenos de pilas. Y no sé. Y todavía no conoce a... No sé a dónde llevarlas. Me va a pasar lo mismo con los medicamentos. Pero sí, por lo menos es nuestro granito de arena, ¿sí? No es que vamos a cambiar el mundo, pero si todos hacemos un poquito eso, sí, estamos Siendo algo, haciendo por lo algo, menos, haciendo claro. algo, ¿sí? Sentí que se me fue. Esto de la farmacia está bueno. ¿Habría alguna forma de llevarlo a todas las farmacias, por lo menos la mayoría, y que las personas tengan accesibilidad a todas las farmacias a llevarlo? Claro, lo ideal sería, bueno, pero esto una farmacia debería publicitar, ¿no? Yo creo que sería una buena publicidad para una farmacia decir, traigan aquí su medicamento que no Exactamente, utiliza, sí. ¿no? Entonces, de último, uno le compra el champú. Claro, la hace publicidad, Claro, publicidad por publicidad. exacto. O sea, no tomar un antiinflamatorio, Claro, por tomar. claro, porque no todos son inocuos. Ningún medicamento es Ningún, inocuo. O sea, siempre hay, obviamente, dosis recomendadas. Pero si ustedes leen el prospecto de un medicamento, de un paracetamol, de un ibuprofeno, de lo que sea, le va a decir cuál es la dosis máxima diaria que uno puede. No quiere decir que si toma una pastillita además se va a morir o le va a agarrar una claro, se pasa con el tiempo, correcto. claro, pero cuando uno se hace adicto al antiinflamatorio o al analgésico y no tiene un control médico, ¿sí? Produce Realmente, problemas, sí. claro, o sea, estamos hablando de sustancias que no son
naturales para el cuerpo y que en ciertas dosis, así como en dosis bajas pueden no hacer nada, pueden ser inocuas y ni siquiera tratarme el síntoma, en dosis elevadas pueden ser tóxicas. ¿Sí? Eso es importante, la dosis máxima tolerable para que no haya toxicidad. Pero bueno, los expertos eso dicen siempre, Claro. hasta cuándo uno puede tomar. Porque uno dice, bueno, tengo que tomar cada 8 horas, pero no me pasó, tomo cada 4. Y sí, si lo haces una vez quizás no pase nada, pero si lo haces de intensidad continua, cada vez que te duele la cabeza o te duele la rodilla, entonces sí, es un problema. Como para finalizar, ¿usted quiere, digamos, dar un mensaje o recomendación sobre algo? Sí, básicamente la recomendación final sería que no solamente el uso racional de los medicamentos, en este caso de los antimicrobianos, es porque yo tengo que tomar el medicamento que me dio el médico, en las dosis que me di durante el tiempo, no tomarlo por mi cuenta, ni usar un antibiótico para el dolor de garganta cuando tengo una infección urinaria, por ejemplo, eso menos todavía, sino que, como mencionamos, hay otras medidas que también pueden reducir la aparición de resistencia antimicrobiana, ¿sí? Como les decía, el lavado de manos, el control de los alimentos, por ejemplo, las vacunas, ¿sí? La vacunación también es muy importante porque hay infecciones bacterianas que se previenen con la vacunación y que evita que uno transmita de una persona a otra una bacteria resistente. ¿Sí? Como decía, el uso de profilácticos en las relaciones sexuales para, por las dudas, no sabemos si no tenemos un gonococo resistente al antibiótico que usamos normalmente. Entonces, el uso, digamos, responsable, no es el uso, porque a las mascotas uno la usa, sino la tenencia responsable de mascotas es importante también. ¿Sí? Saber que esa mascotita tiene que estar sana y de que puede tener bacterias resistentes si es que estuvo con una presión selectiva respecto a los antibióticos. ¿Sí? Entonces, un conjunto de medidas que son más bien higiénicas y epidemiológicas que pueden ayudar también a que esta resistencia antimicrobiana no prolifere y no siga aumentando, por lo menos que se mantenga. Perfecto, doctor. La verdad, muy buen capítulo, me gustó la charla. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted, muchas gracias por venir. La verdad, Un gusto estar con ustedes, chicos. La verdad que los igualmente. felicito por la iniciativa. Muchísimas gracias.